36 días al año. Eso es lo que le cuesta a una contadora cerrar los libros de un solo cliente. 3 días hábiles cada mes, tachados en rojo en su calendario, mes tras mes, para siempre. La explicación obvia, que la contabilidad es lenta por naturaleza, que así es este trabajo. Está equivocada. El problema no es la contabilidad, es que nadie le enseñó a Python dónde mirar. Soy Iván y en este canal muestro casos reales de Python generando ingresos en nichos que nadie en programación está nombrando todavía. Contabilidad incluida. Este es exactamente uno de esos casos. Si nunca trabajaste en un despacho contable, un cierre de mes suena abstracto. No lo es. Son 4 pasos y cada uno depende de una fuente de datos distinta que no habla con las otras. Así se pierde una tarde entera. Primero, consolidar, juntar las ventas del mes. Viven en un Excel con una fila por cada línea de factura, no por venta. Segundo, conciliar. Cruzar esas ventas contra los movimientos bancarios reales que llegan en otro formato y casi nunca con el mismo orden de columnas. Tercero, cuadrar, verificar que cada factura de proveedor tenga su pago, sin duplicados ni huecos. Y cuarto, reportar, producir el estado que la contadora entrega al cliente con cada cifra ya clasificada en su cuenta contable. 4 pasos, 4 archivos, 0 automatización. Así que cada mes alguien abre 4 Excel al mismo tiempo y hace el cruce a mano con los ojos columna por columna. Un error de tipeo en un monto no se nota hasta que el balance no cuadra. Y ahí es donde se van las horas de verdad. Pero el error de tipeo no es lo peor. Lo peor es que ese proceso manual no deja rastro de por qué un número terminó siendo ese número. Y en contabilidad eso importa más que el número mismo. Volvemos a eso en un momento. Hablé con una contadora que lleva la parte contable de 9 clientes pequeños, cada uno con su propio Excel de ventas, su propio banco, su propio criterio de proveedores, 9 veces 4 pasos todos los meses. Ella no tiene falta de disciplina, tiene un proceso que tal como está diseñado, no escala con las manos, escala con cada hora extra que ella misma pone. Y este es exactamente el tipo de proceso que busco en este canal. Se repite, tiene fecha límite y un error sale caro. ¿Cuántos procesos así hay escondidos en un despacho contable? El cierre de mes cumple las 3 condiciones. La pregunta real no es ¿se puede automatizar esto? Claro que se puede. La pregunta es ¿dónde está la parte difícil? Porque no es donde la mayoría cree. La mayoría asume que lo difícil es el código. No lo es. El código completo cabe en menos de 40 líneas. Lo difícil es todo lo que lo rodea, los formatos que no coinciden, los casos raros y decidir qué hacer cuando algo no cuadra en vez de fingir que sí. Leer los archivos es lo fácil. Pandas hace esto en 3 líneas. El problema aparece un paso después, en la normalización. Cada fuente escribe los datos distintos. El banco pone las fechas con el día primero, los montos como texto con coma decimal, las referencias con espacios de más. Sin normalizar esto antes de cruzar nada, la conciliación falla en silencio. Con los datos limpios viene la conciliación. Cruzar cada venta contra su movimiento bancario, por referencia y por monto. Esto es lo que la contadora hacía con 2 pantallas abiertas y el dedo en la fila. Aquí lo hace la máquina, sobre miles de filas en el tiempo que toma parpadear. El parámetro indicator true es la parte que casi nadie pone y es la que importa. En vez de solo devolver los cruces que sí funcionaron, Pandas marca cada fila con su origen. De dónde vino, si estaba en ambas fuentes o si quedó sola. Guarda esa idea. En un minuto es el punto donde todo el video da vuelta. Y con eso, el reporte agrupado por cuenta contable, el mismo que antes tomaba horas armar a mano. 4 pasos, un script y lo que tomaba 3 días corre en minutos. Hasta acá la versión bonita. Pero hay un caso que ningún tutorial de Pandas menciona y es justo el que separa un script de juguete de uno que una contadora puede confiar en su trabajo. ¿Qué pasa cuando una venta no tiene su movimiento bancario correspondiente? En la vida real, esto pasa todos los meses. Un cliente pagó con 3 días de diferencia. Un monto quedó con 1 centavo de descuadre. Una transferencia llegó registrada con otro nombre. Sobre unas 300 transacciones en un mes cualquiera, no es raro que entre 5 y 10 queden sueltas sin su par en la otra fuente. Un script mal escrito oculta esto. Cruza lo que puede, descarta lo que no y entrega un reporte que parece perfecto. Eso es peor que no automatizar nada, porque ahora el error queda escondido detrás de una hoja de cálculo que se ve confiable. Y una contadora que entrega un balance con un hueco escondido no pierde una hora. Pierde al cliente. En algunos casos, su matrícula. La línea que de verdad importa en este script es la que marca lo que no concilió. Usa el mismo indicator true de hace un momento, pero al revés. Para exponer lo que no cuadra, no para confirmar lo que sí. Esa fila que queda ahí no se descarta ni se completa a mano en silencio. Se reporta con su monto y su fecha para que la contadora decida con su criterio profesional, no con el del script, qué hacer con ella. Esa es la diferencia entre un script que ayuda y uno que un despacho contable jamás va a usar 2 veces. Si este tipo de caso, Python resolviendo un problema real con el detalle que nadie más muestra, te sirve, suscríbete. Subo uno nuevo cada semana, siempre con el código completo en pantalla. Y esto lleva al punto que nadie que viene de programación anticipa en contabilidad, el número correcto no alcanza. ¿De dónde salió esa cifra? ¿Quién la generó y cuándo? Eso es exactamente lo que un auditor va a preguntar.
Así que el script no solo produce el reporte, produce al mismo tiempo el registro de auditoría, qué se concilió, qué no, con qué criterio y en qué momento. Ese archivo de trazabilidad es muchas veces más valioso para la contadora que el reporte final. Es lo que la cubre frente a un cliente o un fisco que pregunta por qué un número es ese número. Y acá está lo que a mí, viniendo de programación, más me costó entender al construir esto. En software casi siempre optimizamos para el resultado final. El registro de cómo llegamos ahí lo tratamos como un detalle opcional, algo que se agrega si sobra tiempo. En contabilidad es al revés. Ahí el registro es el producto tan importante como el número mismo. El reporte sin su trazabilidad no vale nada frente a una auditoría, por más correcto que esté el número. Con el script funcionando, queda la parte que decide si esto se convierte en ingreso o se queda en proyecto de portafolio. ¿Cómo se lo ofreces a un despacho contable sin espantarlo? El error más común es venderlo como automatización. A un estudio contable esa palabra no le dice nada, o peor, le suena a que le vas a quitar el control de su propio proceso, pero eso no es lo que compra el cliente. Lo que compra es esto, la contadora que hoy destina 3 días al mes a un solo cliente, con este script destina 20 minutos. Esos 2 días y medio que le quedan libres no son tiempo de descanso, son capacidad para tomar un cliente más, sin contratar a nadie ni subir sus propios costos. El reencuadre que cierra la venta es exactamente ese. No le estás vendiendo un script, le estás vendiendo la posibilidad de facturar más con el mismo equipo. Esa frase, dicha así, es la que abre la conversación de precio, y el precio, en este nicho, no se ancla contra cuánto cuesta programar esto. Se ancla contra lo que le cuesta a la contadora no tenerlo. 2 días y medio de su tiempo. Cada mes, por cada cliente que atiende con este proceso. Ojo con ese número, el script deja de competir con un freelancer barato de otra plataforma. Compite con el costo real de seguir haciéndolo a mano, y ese costo casi siempre es más alto de lo que la contadora había calculado antes de verlo escrito así, en frío. El cierre de mes cumplía las 3 condiciones desde el principio, por eso pasa de 36 días al año a 20 minutos, con trazabilidad completa. Nada de esto necesitó inteligencia artificial, solo mirar un proceso aburrido con la atención suficiente. Este es uno de los 3 nichos que mapeé en el video anterior, junto con SAP y los PDFs. ¿Quieres ver dónde más se está pagando Python? Ese video está aquí al lado.